Buenas tardes, bienvenidos nuevamente a al tercer día de esta semana jurídica. El día de hoy nos acompaña el licenciado Juan Negrete con un tema muy importante que está discutiendo y se ha venido discutiendo a nivel internacional, que es el derecho migratorio. Voy a dar una breve semblanza del maestro y le cederé el uso de la voz. El licenciado es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, egresado con mención honorífica y excelencia académica, siendo recipiendario de la medalla Gabino Barreda y la presea Benito Pablo Juárez García, otorgadas por nuestra máxima casa de estudios, y contador público por la Escuela Superior de Comercio y Administración, Unidad Santo Tomás del Instituto Politécnico Nacional. Maestrante en Derecho Civil por el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico, se ha desempeñado en el sector público y político, siendo asesor del exsecretario de Educación Pública, el licenciado Emilio Choefet Chemor, de 2014 a 2016, asimismo como asesor legislativo de diversos legisladores en la Cámara de Diputados y Senadores desde 2017 a la fecha. Actualmente es socio director de la firma Negrete Zaragoza Abogados S.C. Se desempeña como abogado postulante en materia fiscal, civil, familiar y mercantil desde hace 8 años. Asimismo, es catedrático en la Facultad de Derecho de la UNAM, en la Escuela Superior de Comercio y Administración del Instituto Politécnico Nacional, en la Universidad La Salle, la Universidad Intercontinental y del Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico. Es considerado desde el año 2021 como uno de los mejores abogados fiscalistas del país por la revista Defensa Fiscal. Es autor del libro Política Pública Extrafiscal o Fines Recaudadores del IS-PIS, Recaudación sin Salud, editado por Do Fiscal de Thomson Reuters. Es coautor de varios libros en materia fiscal y administrativa, así como articulista en varias revistas especializadas en materia fiscal. Desde junio de 2024 es el director general de la Fundación Escuela Nacional de Jurisprudencia, AC de la UNAM. Y bueno, algunos de ustedes tienen ya el honor de tenerlo actualmente como maestro y ya saben cómo se desempeña nuestro querido maestro y compañero. Adelante, bienvenido. Muchísimas gracias, estimada maestra Verónica Santos Méndez, directora de la carrera de Derecho de la Universidad Intercontinental. Es un placer estar aquí contigo, maestra, y muchas gracias por la invitación. Es muy amable de su parte y sobre todo, pues también agradecer ese ímpetu que ha tenido de acercar muchas áreas del derecho, en específico el derecho migratorio, pues a los estudiantes de licenciatura, que es algo muy importante, y pues a todos y todas ustedes, qué alegría saludarlos nuevamente y ver siempre caras conocidas. Ustedes dirán, caray, la maestra Verónica Santos acaba de presentar al ponente y vemos que la formación es fiscal administrativo. ¿Por qué migratorio? ¿No? Aquí la cuestión es, como lo dijo la maestra Verónica, desde el año pasado tengo el gusto y la responsabilidad de estar dirigiendo la antigua Escuela Nacional de Jurisprudencia de la UNAM. ¿Qué retos ha implicado esto? Que la UNAM da servicio de asesoría gratuita, pero además de eso tiene un proyecto que Jurisprudencia también es parte del mismo, que es precisamente atender y ayudar y brindar la asesoría de derecho migratorio. Entonces nos hemos dado cuenta de que no nada más ahorita, desde el año pasado hemos estado en constante contacto con el derecho migratorio, con inmigrantes, sino también nos vamos a dar cuenta de otro tipo de personas que requieren del servicio del derecho migratorio, sino también ya desde hace algunos años hemos llevado en el despacho algunos casos, por ejemplo, temas de adopción internacional, temas de regularización de estancia migratoria, por ejemplo, para personas o parejas que quieren venir a vivir al territorio nacional, o el típico, que es un caso muy común, hoy fui de viaje, me enamoré de una extranjera, hoy vengo al país y la quiero traer al país, pero no quiero que sufra ningún tema de detención ilegal o un tema de retorno injustificado, ¿no? Porque se ha pasado. Hoy, por ejemplo, vemos casos con las nuevas políticas migratorias donde de repente llega una persona con una persona extranjera, pasa de los 180 días, no dio aviso al Instituto Nacional de Migración, se casan en el país y aún casándose en el país, lo retornan, ya sea a la cónyuge o al cónyuge, a su país de residencia. Y oh, sorpresa, en el país de residencia tienen una guerra,
tienen un tema problemático con el crimen organizado y ha habido casos donde, y lo vamos a ver en esta charla, los matan. Entonces, verdaderamente el derecho migratorio no nada más tiene que ver con el tema de inmigración ilegal, sino también con muchas otras personas que quieren establecerse de una forma legal en el país o fuera. Nos vamos a dar cuenta que incluso México es de los países, el primer país en todo el mundo que más migra. Tenemos nosotros más inmigrantes mexicanos en todo el mundo que todos los que se están moviendo, venezolanos, colombianos, hondureños, haitianos, ¿no? Entonces nosotros somos pioneros y somos de los que más sufren los problemas migratorios. Bien, pues para continuar con esta parte me gustaría primero viéramos un video, por lo que voy a cerrar esta parte. Pero todavía sigue. Ahí está. Bien, es un video muy breve. Por favor, vamos a ponerle atención y reflexionemos un poco de lo que nos está diciendo. Migré en búsqueda de educación gratuita. En mi país no era posible costearla. Con el sueldo de mi madre solo se podían pagar los gastos básicos de la casa. Migré por curiosidad, por aburrimiento, por mi necesidad de viajar, de conocer otras culturas. Solo agarré una mochila y me fui. Conocí el amor que cambió mi vida, pero tuve que emigrar. No había otra opción. Era imposible vivir ese amor en una sociedad tan cerrada. Me vine sin nada más con mi sueño de trabajar y de echar para adelante a mi familia. Pero el precio que pagué fue muy alto. Dejé mi hogar. No había opción. Teníamos que salir. Caminamos como 15 días. Tengo los pies destruidos. Pero nada, no pierdo la fuerza, como tantos otros. Me fui con mis hijos para no morirnos de hambre. Ellos no podían ni tomarse un vaso de leche. Si se comía la arepa era sola o acaso con mantequilla. Todo se veía prometedor, pero al mismo tiempo no me atrevía a bajar de ese gozo. Al principio no fue fácil, tenía miedo, pero sentirme una desconocida me hizo dar fuerzas y empezar de cero. Yo dejé con mi perro. Mi mayor preocupación al llegar era saber que estaba bien. Cuando lo vi, me abracé llorando y le dije, lo logramos. Al llegar a la ciudad me parecía gigante y acelerada. Todos tenían prisa. Me sorprendió la autopista. Una vaina amplia, ancha. De entrada, tener donde dormir es el apoyo más grande que puedes recibir al llegar. Alguien abrió las puertas de su casa. Esa persona estará por siempre en mi corazón. Necesito salir con mamá, porque si la cordillera no sé dónde está. Yo vine con la idea de estudiar, probar suerte, pero al final hice una vida con mi pareja, un círculo de amigos, un clase en la universidad pública. Además, todo se fue dando. Siempre tengo presente a mis padres. Ellos ya son mayores y todo el tiempo me pregunto si algún día los volveré a ver. Desde que salí de casa, me tocó dormir en el suelo. Tuve trabajos dignos, pero vivir de mi profesión no fue posible. A veces la gente tiene la idea errónea de que llegas a la tierra prometida. También se sufre demasiado la discriminación. Es muy duro que en las calles te señalen, te insulten, te griten, andate a tu país, acá venís a quitarnos del trabajo. Aprendí a aceptar las distintas costumbres. Pude sacarme los prejuicios de encima y perder el miedo al que dirán. Lo que más extraño es la variedad de la fruta y el aroma de un buen café. Pero bueno, el mate, el psicoanálisis y sobre todo el helado en verano. Me sentía culpable si disfrutaba de la ciudad, si salía con amigos. Solo pensaba en el sacrificio de mi familia al otro lado de la cordillera. Extraño a mis viejos.
los amigos, el asado de los domingos, tomar mate con mi abuela. Hasta el acento se extraña. De esta experiencia aprendí que no es difícil mantener los lazos afectivos cuando hay amor. Y nunca se deja de extrañar, pero la tecnología corta las distancias. Ahora estamos evaluando la posibilidad de regresar a mi país con mi pareja, por la crisis económica y bueno, la falta de trabajo. Está muy difícil la situación y bueno, nos está afectando mucho. Tengo la esperanza de un mejor futuro y sueño que mi país mejore para poder volver. A mi ciudad no vuelvo. Tampoco sé si nos quedaremos mucho tiempo acá con mi novia. Tal vez esto solo sea un descanso y pronto volvemos a la ruta. El camino es el destino. Creo que al final uno nunca termina de adaptarse. Es un proceso. Decido quedarme acá y día a día. Bien, este video es un cortometraje donde hicieron diferentes opiniones de personas que ya se encontraban en países de destino. Veremos que un país de destino es el país final, ya sea querido por la persona que está en un movimiento migratorio, es decir, quiero quedarme en Estados Unidos y ya estoy en Estados Unidos, o no pude pasar en Estados Unidos y por cuestiones de la vida me conviene en estos momentos quedarme en México, y hoy por hoy México es mi país de destino, ¿no? Entonces, obviamente, pues tenemos muchas aristas. Veremos que la migración empezó siendo un tema muy pequeño, no era la gran generalidad y normalmente se migraba por cuestiones, vamos a llamarlo así, positivas, es decir, por estudios, por mejor calidad de vida, por temas de trabajo, por ofertas. Pero las situaciones de los países son las que han hecho que este fenómeno todavía haya avanzado y se haya acrecentado todavía más. Bien. Mi experiencia rápidamente en el tema del derecho migratorio, muchachos, ha sido bastante fascinante, porque ha implicado el reto de ver al derecho nuevamente como una forma de humanizar a las personas. Ha sido muy tremendo ver personas con tantos problemas, con tantas cargas que tienen, por ejemplo, que son personas que vienen saliendo perseguidos de su país porque los quieren matar, porque defienden la orientación sexual, la libertad o la diversidad, y en su país está vedado. Entonces, como los detectaron, los mandaron matar, no pudieron e inmediatamente buscaron salir del país. Entonces llegan traumados, porque esa es una verdad, incluso se les tiene que dar terapia psicológica, muchas veces hasta psiquiátrica, porque sufren depresión, sufren de estrés postraumático, no nada más porque salieron de un ámbito del cual no querían, sino que se vieron obligados, sino también porque, muchachos, no dimensionan todo lo que sufre todo lo que se sufre por las personas migrantes en el pasaje de los países donde pierden la vida, son violados, son desaparecidos, trafican con sus órganos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ¿qué es lo que yo he visto? La posibilidad de poder servir, pero además, netamente, yo a mí me gustaría preguntarles, ¿quién pensaría, levante la mano, que dedicándose al derecho migratorio podrían tener una vida digna? Es decir, podrían adquirir recursos económicos para poder solventarse y vivir. O ven al derecho migratorio como, no, hombre, me voy a morir de hambre. ¿Quién ve al derecho migratorio como una posibilidad para poderse dedicar y obviamente vivir bien? Muy bien, los que levantaron la mano tienen la razón. Muchos pensarían que no. Y hoy por hoy, si ustedes ven los despachos, los abogados que son especializados también en derecho migratorio, se dan cuenta que pagan bien. No, ustedes dirán, pero ¿cómo si un migrante vive en una situación terrible? Sí, pero hay tantas organizaciones que están en búsqueda de abogados, expertos en migración, que se encargan de pagarles sus honorarios de forma mensual y que son muy buenos salarios, a cambio de que defiendan todos esos casos, o que los ayuden precisamente a regularizarse o a retornar sanos y salvos a su país, ¿no? Entonces sí es un buen nicho del mercado porque, ¿qué creen? No hay muchos abogados migratorios. Es una rama del derecho que tiene mucha oferta laboral y que les permite, incluso, porque ya lo hemos visto, incluso es un gusto de platicar a la maestra Verónica, la Facultad de Derecho en UNAM, por ejemplo, no se había animado a hacer un diplomado, por ejemplo, de derecho migratorio, porque decían, es que la gente no está interesada en el tema.
Hicimos ahorita ya el primer diplomado en Derecho Migratorio y se inscribieron 15 personas, pero nos dimos cuenta que de esas 15 personas que están inscritas, ya 3, por ejemplo, mandaron solicitudes a ciertas organizaciones civiles que les diré más al rato y ya están, por ejemplo, uno ya está trabajando para la ACNUR, que es con la ONU, ¿no? Y ya son abogados egresados y les está yendo muy bien. Entonces, por eso es que les tengo la autoridad para poderles decir, si gustan el día de mañana dedicarse a una rama del derecho, esta puede ser una vía y más actualmente. Bien, ¿por qué me apasiona hablar de derecho migratorio? Porque muchachos de verdad no saben qué alegría da cuando logras que una persona en una situación vulnerable, porque son un grupo prioritario, un grupo vulnerable, te da las gracias porque lograste unirlo con su hijo. Porque cuando esa persona, esa mamá, por ejemplo, en una estación migratoria le separaron de su hijo y lo mandaron a otra estación y de repente está como desaparecido, y lo primero que le dicen las autoridades del Instituto Nacional de Migración es, de modo, ya no podemos hacer nada, posiblemente ya lo mataron, ya lo capturó el crimen organizado, ya tal vez ya está trabajando, o ya lo traficaron sus órganos. Imagínense que le digas a una madre, oye, te separamos de tu hijo, nosotros como autoridad, y ya cuando tú nos pides que te demos una explicación, híjole, pues es que ya, de seguro ya se murió. ¿Y por qué lo hacen? Porque no están capacitados. Que es lo que también están buscando las autoridades migratorias del país, y hasta los consulados y la Secretaría de Relaciones Exteriores, abogados jóvenes, que le entren y sepan derecho migratorio, porque no hay abogados casi, ¿sale? Bien. Hay que manejar algunos conceptos para entender un poco el tema del derecho migratorio. El movimiento migratorio es el fenómeno. ¿En qué consiste este fenómeno? Es el fenómeno por medio del cual las personas salen de su país de origen y se meten a una aventura muy tremenda con tal de llegar a un país de destino que les permita desenvolverse y desarrollar su vida tanto de ellas como de sus familias. Eso es el movimiento migrante. ¿Qué es la migración? La migración es el acto de transitar con el fin de salir de mi país y llegar a otro para quedarme. Ojo, Por eso la migración no es lo mismo que el turismo. Porque en el turismo, las personas que viajan saben que van a regresar a su país. Están de vacaciones, se fueron tal vez a estudiar muy poco tiempo, están en una condición de estancia, pero retornan. Pero realmente el que es persona migrante sabe que no va a regresar posiblemente en muchos años o nunca. Porque no está migrando, reiteramos, y ese es el fenómeno actual, por una cuestión de gusto o de placer. La inmigración es el acto por el cual sale del país. Son emigrantes los que salen de un país determinado. Son inmigrantes, que es la inmigración, cuando esos extranjeros entran al territorio nacional de un país. Por ejemplo, México con nosotros. ¿Cuántas veces no escuchamos que hablamos como si fueran sinónimos? ¡Ay, los inmigrantes! ¿Por qué le dices inmigrante? Ya tiene 5 años, 10 años, es más, ya tiene residencia permanente. O incluso ya tiene la nacionalidad por naturalización, que también muchos lo buscan. El tema es que, ¿qué creen? No saben con quién acercarse. Eso lo hace un abogado migratorio, ¿no? Y son ya migrantes que se establecieron aquí, pusieron empresas, pusieron negocios, les fue muy bien, y ahora buscan que les ayuden. Por eso les digo, el nicho es atractivo también, y aparte ayudas a las personas. Esa es la diferencia en lo que es migración, emigración e inmigración, ¿sí? ¿Qué pasaría, muchachos, si mañana ustedes tuvieran que abandonar México con una mochila nada más y sabiendo que ya no van a poder regresar? Ahorita es muy fácil para muchos de nosotros porque tenemos una situación, sí, que no es la mejor políticamente hablando, que hay inseguridad, que hay muchos temas, pero todavía no nos vemos, muchos, sobre todo jóvenes, inmiscuidos en la necesidad de decir, ¿sabes qué? Me tengo que ir porque me voy a morir de hambre, o porque me van a secuestrar, porque me van a hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Todavía no estamos en esos niveles. ¿Vamos para allá? Pareciera que sí, por los altos índices de delincuencia que ya hay y de inseguridad, pero todavía no está eso. ¿Pero qué pasaría? Si tus papás tuvieran que decir, ¿sabes qué? Me sacrifico, vete tú y ojalá algún día nos podamos reunir, ¿no?
Ahí les van algunos datos duros. Fíjense, actualmente estos datos son de buscados este año, actualizados este año, y obviamente se toman años pasados que se tuvieron registrados. Actualmente, 2025, hay aproximadamente 281 millones de migrantes internacionales en el mundo. 281 millones de migrantes. Estamos hablando 3.6% de toda la población mundial. Están en una situación de migrantes donde un gran porcentaje son mexicanos y mexicanas. Dicho de otra manera, solo el 96.4% de la población mundial no ha salido de su país. Muchachos, todavía hace 15 años el dato era menos de 50 millones de migrantes. Hasta 2019 el registro no superaba los 100 millones. O sea, en 4 años, poco más de 4 años, duplicamos la cantidad de migrantes que actualmente están en el país. Personas desplazadas, es decir, personas que sus propios países, gobiernos los han desplazado por la inseguridad, porque no atienden estas necesidades. A finales del 2022 se registraron 117 millones de personas desplazadas por conflictos, violencia, causas, etc. Las remesas, ¿alguien sabe qué es la remesa? Que hasta en las noticias pasa, no, hombre, y tenemos las remesas, las divisas que nos están mandando los extranjeros. ¿Qué es? El dinero que envían a su país de origen. Exacto, chéquense, en 2022 las remesas internacionales alcanzaron 831 mil millones de dólares con 647 mil millones enviados a países de ingresos bajos, estamos hablando sobre todo de Latinoamérica, y medianos. Estas remesas superaron prácticamente incluso las inversiones extranjeras directas en estos países. Por eso preocupa mucho a los gobiernos y por eso nos espantamos cuando vemos las noticias y dicen, oye, ¿sabes qué? Es que si tomas estas medidas, ejemplo Trump, pues van a dejar de caer las remesas porque los está sacando. Ah, caray, por eso preocupa a los países que reciben las remesas, porque es una inversión completamente para el país. Muertes de migrantes. En el año 2024 se registraron casi 9,000 muertes de migrantes en rutas migratorias. ¿Qué es una ruta migratoria? Todos los países, por ejemplo, desde lo que son todos los continentes, desde el continente americano, África, con Europa y Asia, el ser humano ya encontró rutas que siempre van a seguir, porque en teoría, son un poco seguras y ya son conocidas. Es decir, hay conocimiento de que han logrado llegar. Esas rutas son las que hoy por hoy ya están causando las muertes y van a ver por qué causas de estas personas, que son como tú, como yo, como los que estamos aquí. La cifra más alta desde que se tienen registros, las rutas mortales fueron las asiáticas, especialmente los afganos, Irán, Mediterráneo, rutas africanas, son las más mortales. En México, ¿qué pasa en México? La situación irregular, que es una situación irregular, que no tienes una condición migratoria, es decir, no estás aquí como visitante temporal, no estás como visitante por trabajo, por estudiante, permanente, ya vamos a ver cuáles son las condiciones migratorias. Fíjense, esta situación irregular entre enero y mayo de 2024, el Instituto Nacional de Migración identificó 1.393.683 extranjeros que ya están aquí en nuestro país en condición irregular, provenientes de 177 países. 177. Menores migrantes. En los últimos 6 años, el número de menores migrantes en tránsito por México aumentó 514%, pasando de 108.444 en 2018 a cifras significativas mayores en el 2024. Imagínense, 514 tenemos niños migrantes. Más todavía. Las solicitudes de asilo, México experimentó un aumento entre las solicitudes de asilo que alcanzando un récord de 141,000 en 2023. Desde 2021 se han recibido más de 119,000 solicitudes cada año.
Incidentes en estaciones migratorias. Desde 2019 se han reportado 5.600 quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos relacionadas con el Instituto Nacional de Migración, incluyendo 14 incendios de estaciones migratorias, uno de los cuales en Ciudad Juárez en marzo de 2023 resultó con la muerte de 40 migrantes. Los corredores migratorios de México a Estados Unidos es el más grande del mundo, es decir, lo que recorren desde que entran los migrantes, por ejemplo, por la zona de Guatemala hacia Chiapas, continúan con la Bestia hasta llegar o buscando llegar al norte del país. Prácticamente la recorren 11 millones de personas. Obviamente la migración haitiana es de las más longevas y de las más prominentes siempre, ya que al menos 110,000 haitianos en México, con 45,000 residentes en la Ciudad de México. La feminización de la migración. Existe una creciente participación cada vez más de mujeres en los flujos migratorios, lo que plantea nuevos desafíos para las políticas públicas y los derechos laborales. ¿Por qué? Porque este dato es interesante, porque antes, normalmente quien salía en la situación migrante, ¿quién era? El padre de familia, ¿no? La costumbre era, ¿sabes qué? Yo me voy a encargar, me voy a partir el lomo, voy a hacer lo posible por llevarte dinero, las remesas, para sacar adelante a ti y a nuestros hijos. ¿Cuál es la sorpresa? Que ya no alcanza, ya no es suficiente. ¿O qué buscan muchos migrantes? Traer a sus familias al país donde ya se quedaron, porque saben que donde están no van a tener futuro por las circunstancias. México, como les decía, es el país que tiene más emigración en todo el mundo. Y a veces, incluso, no sé si sepan, criticamos mucho a los Estados Unidos como autoridades migratorias. Hoy por hoy que tenemos miles de elementos de la Guardia Nacional y también, no te preocupes, de elementos de la Policía de Estados Unidos que acaban prácticamente de bloquear toda la frontera norte, y decimos que injustos, los americanos son tremendos. Si pudieran darse una vuelta y viajar a Chiapas, donde está la frontera sur, nos daríamos todos de golpes y hasta nosotros mismos haríamos algo de cómo la Guardia Nacional Mexicana los golpea, los jalonea, los maltrata. ¿Y qué creen? Que desde el caso Rosendo Radilla, pues parece que no hemos evolucionado mucho, porque ya también ya hay denuncias de desapariciones forzadas de migrantes por la propia Guardia Nacional en el sur. Entonces, pues cuando veamos a los del norte, también yo creo hay que vernos a nosotros. ¿Cuáles son las causas más comunes de migración? Primero, pues trabajo. Quiero irme a trabajar, ¿eso es malo? No. Puedo vivir muy bien en México, pero si de repente me dicen de España, oye, vente para acá porque tenemos un puesto importante para... pues me voy. Voy a tener una calidad de migrantes y cuando entre la voy a tener que regularizar. Sí. Pero eso no quita que estoy en calidad de migración, porque estoy saliendo para destinarme a vivir allá, quién sabe por cuánto tiempo, porque muchas veces el tema laboral no te dicen por cuánto. Por estudio, pues me voy 6 meses, 1 año, voy a estudiar una especialidad, una maestría, un doctorado en otro país. Ah, padrísimo, aquí tienes tu visa, ¿no? Ya está tu situación migratoria resuelta. En cuanto termines de estudiar, tocan a tu puerta, señor fulanito de tal, sí. Ah, ¿qué cree? Ya aquí tenemos registrado en la temporada en la que iba a estar en nuestro país. Ya necesitamos que se retorne, ¿no? Familia o relaciones amorosas y obviamente el turismo, pero ya hablamos de un turismo que se conoce como el turismo de cambio, es decir, voy, disfruto de un país, me gusta, hago todo lo necesario para ya poderme quedar, ¿no? Primero pido un permiso para no trabajar por 180 días en el país, por ejemplo en México. Posteriormente, como tengo que trabajar, solicito el permiso de trabajo por otros 180 días, ya que la empresa efectivamente ve que sí estoy trabajando y me quiere, me da una autorización, un permiso laboral, y por lo tanto ya puedo tener una visa, por ejemplo, para ser un visitante temporal, para estar 4 años, y posteriormente renovarla, y si puedo, solicito ya mi permanencia. ¿No? Esa es una forma en la cual también se migra, pero es muy, muy poco común. Buscar nuevas oportunidades de vida, huir de la guerra. ¿Ustedes saben cuál es la diferencia entre la migración y el éxodo? Y no estamos hablando de temas religiosos ni del Antiguo Testamento, nada. ¿Qué es el éxodo en materia de migración? El éxodo es cuando por una guerra
tienen que irse por su vida las personas del país. Donde hemos tenido éxodos, por ejemplo, Segunda Guerra Mundial, ¿no? La gente no se iba porque quería, se iba porque le iban a matar. ¿Qué pasó en Ucrania, Rusia? Lo mismo, hoy por hoy no sé si se han dado cuenta, pero hubo mucha alza desde la guerra Ucrania-Rusia. Tenemos muchos visitantes rusos, bueno, muchos migrantes rusos y ucranianos, ¿no? Por esta situación. Buscar sobrevivir, mantener una familia, la violencia, ¿no? Ejemplo, Venezuela, por ejemplo, Colombia, con los cárteles también. Salvar mi vida, ¿no? Estoy siendo perseguido, en mi país me quieren matar, le soy molesto al gobernante en turno, ¿no? Porque me dedico a actividades políticas y tengo que pedir un asilo político, etcétera, etcétera. Migrar hoy por hoy, muchachos, ya se volvió algo inevitable para muchas personas. Es algo forzado. Y hay infiernos que se enfrentan. Déjenme nada más platicarles. Si ustedes traten de imaginarlo, y ojalá puedan hacerlo. ¿Saben qué es la selva de Darién en Panamá? O el famoso tapón de Darién. Les platico. Cuando los migrantes vienen más del sur, mucho del sur, tienen que pasar no por el canal de Panamá, sino, ¿por qué? Porque ahí los van a agarrar, los van las policías de los países a meter a una estación migratoria y los van a retornar. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Rodearlo. ¿Dónde lo rodeo? Donde sé que no va a haber casi policías o vigilancia. ¿Por qué? Porque no son mensos para arriesgar la vida. Pero nosotros, como tenemos esa necesidad, sí lo hacemos. Esta selva de Darién en Panamá es una selva literal que está en Panamá para cruzarlo. ¿Y qué creen? De los migrantes que entran, hay serpientes venenosas, los muerden. Hay atención médica, no hay. Se mueren y los dejan tirados. Han encontrado cadáveres de más de 20 años en la selva de Darién. ¿De quién? Porque los animales se los comen, los cadáveres se descomponen, no pueden comer, tienen que atravesar ríos del bosque, se pierden, o hay animales salvajes que los matan, sobre todo niños. Pero eso no lo van a poner en las noticias. ¿Cómo? Pues no van a ir a hacer una grabación, un documental ahí, están corren riesgo, ¿no? Eso lo sabemos por los testimonios y las muertes que registran los migrantes cuando llegan a las fronteras de los países que pasan un listado para identificarlos. Cruce de ríos como el río Bravo. Ustedes saben el río Bravo lo que es, ¿no? Que es parte de la frontera de nosotros con Estados Unidos. Si yo les dijera que de cada 10 migrantes que cruzan el río, 4 sobreviven, ¿me creen? Pues me fui muy alto, porque según las estadísticas, de 10, aproximadamente 2 van a sobrevivir, ¿no? Imagínense, a veces supimos una vez un testimonio, no de ahorita, ya de hace años, de una mujer que iba con su esposo, iba con su hijo, que ya era un adulto joven, e iban con la mamá de la mamá, vaya, la abuela. Solo sobrevivió la mamá. Y se quiso quitar la vida. Pero la agarraron la policía migratoria americana y pues les dan atención y todo, pero eso no te va a reemplazar esa parte. Entonces, ¿qué haces? Porque les digo, es fácil verlo desde tercero, pero si tú eres aquella persona que está ahí. La bestia. ¿Saben qué es la bestia? Bien. ¿Qué ocurre con la bestia, muchachos? Es más, incluso les recomiendo, si pueden ver un documental, un día que tengan insomnio, están aburridos, quieren ver un buen cine mexicano con documento bien documentado, vean La Jaula de Oro, ¿no? Que es un documental que el gobierno lo ha censurado mucho. ¿Por qué? Porque cuentan lo que ocurre en La Bestia con los migrantes. Incluso sale el padre Alejandro Sodalín y muchos otros. En La Bestia secuestran niños, violan mujeres, trafican con los órganos, los secuestran los grupos criminales, los esclavizan, porque, ojo, hay poblaciones o hay grupos dentro del país que esclavizan personas, ¿no? Mínimos, pero pasa. O sea, sobrevivir a eso ya es ganancia, rezando que no seas de esas personas. Y precisamente ahora se ha implementado lo que se conoce como inyecciones anticonceptivas. ¿Sí saben qué es una inyección anticonceptiva? Bien, imagínense que haya sido una demanda tal
que muchas organizaciones civiles se van a las fronteras en Latinoamérica y al sur para regalarles controladamente a las mujeres migrantes la inyección. ¿Saben por qué? Porque ya las mujeres migrantes que están migrando saben que posiblemente las vayan a violar y no una vez. Y lo que quieren es, sacrifican eso, soportan eso, pero no quieren que haya un embarazo de por medio. O sea, ya para que las propias mujeres migrantes pidan y exijan que las inyecten para no concebir durante su camino a un bebé, es porque saben lo que les va a pasar. Nada más. Muchachos, de verdad lo normal es no migrar. Es viajar, disfrutar, pero no migrar. Entonces, este es el fenómeno que estamos enfrentando y por eso necesitamos abogados preparados. Simplemente como parte de la plática para que conozcamos esta parte, ¿qué conocemos como el derecho migratorio? ¿Cómo lo definimos? Como el conjunto de normas jurídicas, instituciones, principios, ya saben mis alumnos que siempre les hago hincapié en estos 3 elementos que tiene el derecho, que buscan proteger y garantizar los derechos de las personas migrantes en su estancia dentro del territorio nacional, estableciendo una condición migratoria a su favor, regulando el movimiento migratorio de los mismos, es decir, la entrada y salida del territorio nacional. ¿Qué es una persona migrante? Pues una persona migrante es aquella que está en esa situación, que está trasladándose para llegar o inmigrar a un país, y que puede ser regular o irregular. Es regular cuando ya tengo una condición migratoria y una visa. Es irregular cuando no cuento con nada de eso y veo cómo me interno al país. ¿Qué es un refugiado? Es aquella persona migrante extranjera que es perseguida por temas de raza, religión, nacionalidad, grupo social, orientación sexual, etc. Ejemplo, ahí en el centro tenemos muy cerca, como vecinos, a una pareja rusa. Son 2 personas del mismo sexo que vienen de Rusia. ¿Por qué llegaron de Rusia? Ellos literalmente están como refugiados, tienen esa condición. Y se las dio el Instituto Nacional de Migración a través de su comisión respectiva, que es la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado. ¿Por qué pasó esto? Porque ellos se fueron a un mitin en Rusia, la policía rusa los ubicó, golpearon a uno de ellos, los amenazaron de muerte, por el miedo que tenían, inmediatamente solicitaron el refugio a México porque tenían conocidos en México. Y hoy por hoy están aquí. No quieren regresar a su país. ¿Por qué? Porque saben que están fichados. Y como ellos lo dicen, mientras siga el régimen que está actual, en cuanto nosotros pisemos nuevamente Rusia, posiblemente nos capturen, nos metan presos o nos desaparezcan, ¿no? ¿Qué es un solicitante de asilo? Es aquella persona que, a diferencia del refugiado, tiene una vida activa política. Y esta persona que tiene una vida política está siendo perseguido en su país. Por lo tanto, busca el alojamiento en otro que lo proteja. Este puede ser interno en el país o a través del consulado. Ustedes se acuerdan, hace, me parece, fue 3 años, no, 2 años creo, que fue muy famoso en las noticias que el gobierno, creo que fue Honduras, no me acuerdo, sí, sí creo que sí, que rompimos relaciones con ellos, por Ecuador, porque rompieron en la embajada mexicana para sacar al que era el vicepresidente, ¿no? Y lo apresaron. Eso, muchachos, por supuesto que está prohibido por normas internacionales, precisamente de los asilados políticos y por tratados de protección a las personas migrantes. Solicité asilo porque precisamente tengo miedo de ustedes, mis propios connacionales, que no sé qué me van a hacer, porque por mi activismo o me meten preso o me matan. ¿Por qué es tan importante esto, muchachos? Ustedes, cuando ven a una persona refugiada o asilada, imagínense que porque se les fue un trámite y no les concedieron eso, los vayan a regresar o a deportar a su país de origen, y ha pasado que los retornan, regresan al país, entran al país, los matan. Y sale hasta en las noticias. Retornaron al líder que estaba aquí en México, tal cosa, a los 5 días, bye. Por eso hay que tener cuidado.
Y si las autoridades no están capacitadas, ¿a dónde van a buscar servicios? A través de los privados o las organizaciones civiles que sí saben de migración. ¿Y qué es la patria? Casi no ocurre, pero se ha llegado a ver personas que no son reconocidas como nacionales por ningún estado, es decir, que no tienen nacionalidad ni vínculo con ningún otro país. Acordémonos que hay países que sí regulan la pérdida de la nacionalidad, ¿sabe? Bien, obviamente, ¿qué es lo que fundamenta el derecho migratorio? El libre tránsito, ¿sí? Consagrado en nuestro artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prácticamente es el derecho que tienen para circular dentro del territorio nacional, fijar o cambiar su residencia en el mismo o entrar y salir de él cualquier persona. Acordémonos que desde la reforma en 2011 a nuestra Constitución en materia de derechos humanos, el artículo primero dice: todas las personas gozarán de los derechos humanos que esta Constitución consagra y los tratados internacionales de los cuales el Estado mexicano se aparta, ¿no? Todas las personas, no dice los mexicanos. ¿Bien? Entonces esto es importante. ¿Cuáles son las características que tiene que tener o tiene este derecho a libertad de tránsito? Pues la primera consiste en la libertad interna, es decir, que nosotros, las personas que ya estamos dentro del territorio, yo pueda salir de la UIC y no me detengan aquí afuera por una cuestión de esta circunstancia migratoria, si es que ya soy regular o busco regularizarme, y que pueda trasladarme tranquilamente sin miedo a una detención. Y la segunda característica, que este libre tránsito sea que pueda salir del territorio y también regresar al mismo. ¿Sí? ¿Sí queda clara esta parte? Tenemos tratados internacionales en materia de derecho migratorio que les recomendaría yo, si están interesados, los busquen. Por ejemplo, el tema del acuerdo de cooperación entre el gobierno de los Estados Unidos mexicanos y el gobierno de la República Francesa relativo a la readmisión de personas, porque nos vamos a dar cuenta que también tenemos migrantes franceses. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Estatuto de los Apátridas, que son aquellos que no tienen nacionalidad. La Constitución de la Organización Internacional para las Migraciones, el Convenio Internacional del Trabajo número 10 relativo a la igualdad de trato entre los trabajadores extranjeros y nacionales en materia de indemnización por accidentes de trabajo, que bueno, ahí la gran experta en materia laboral pues es la maestra Vero. Ahí sí no me meto en esa cancha, pero en materia laboral nos vamos a dar cuenta que también hay una sujeción de buscar apoyo a los migrantes. Miren, la maestra Vero me corregirá, pero si yo no mal recuerdo, hay un artículo en la Ley Federal del Trabajo que establece que no puede haber más porcentaje de extranjeros trabajando en un centro de trabajo nacional, ¿no? Y tienes tratados internacionales que te dicen: oye, sí, pero dales la oportunidad o créales fuentes de trabajo, porque el trabajo es un derecho fundamental, estamos de acuerdo. También el derecho a la educación. Por ejemplo, he platicado con algunos de ustedes y les he comentado, he tenido alumnos que son chinos, alumnos que son de Corea, alumnos que son de otros países, que están en situación de migración, pero regular. Ya salieron por un problema que tenían en su país de origen y ya están legalmente dentro del territorio nacional. ¿Y qué se busca? Que se les garantice el derecho a estudiar. También el derecho a la salud. Vamos a tener Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares. Vamos a tener la Convención del Estatuto de los Refugiados, el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, etc. Bastantes vamos a tener. Un gusto saludarlo, maestro y compañero. Obviamente, vamos muy brevemente, no quiero agotar tanto el tiempo de la charla porque me gustaría hacer preguntas y respuestas. Me voy a apurar un poco, pero sí tengamos el dato que en México la ley por excelencia en materia de derecho migratorio es la Ley de Migración. Esta es muy nueva. La Ley de Migración se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 25 de mayo de 2011. No tiene ni los 15 años todavía para festejarla, ¿no? Su vigencia fue el 26 de mayo y obviamente el reglamento entró a partir del 9 de noviembre de 2012. ¿Qué es una política migratoria, muchachos? Esto es muy importante que lo conozcan, porque eso es lo que está pasando con las políticas migratorias de Trump: cierre de fronteras, amenazar a los migrantes. Por ejemplo, no sé si vieron la campaña que le costó millones de dólares al señor Donald Trump, donde salen las autoridades diciendo: si te vas por tu propia voluntad de Estados Unidos, podrás volver.
pero donde te agarremos nosotros, no vas a regresar jamás, ¿no? O sea, ya de ese grado son las políticas de agresión hacia las personas migrantes. Estamos teniendo un apogeo de regreso y de retorno. Decía el doctor Tonatiuh Guillén. El doctor Tonatiuh Guillén fue consejero del Instituto Nacional de Migración y es uno de los sociólogos más importantes de nuestro país, expertos en derecho, en migración, fenómeno migratorio. Y él decía que hemos recibido casi 300% más de lo que va de mediados de 2024 a 2025 de inmigrantes que se queden en el país retornados de Estados Unidos, de los cuales, ¿qué creen? Muchos son nuestros nacionales, pero no están contentos de estar en su país, ¿no? Ha evolucionado mucho. Antes, en la Ley General de Población, que era donde se establecía prácticamente el derecho migratorio, existían los migrantes ilegales. Se les decía así: migrante ilegal. Prácticamente en 2008 es cuando se aprueba el cambio de la reforma y se despenaliza la migración. Sí, muchachos, en 2008, antes de 2008, ser migrante, te agarraron como migrante, te podían meter a la cárcel. O sea, imagínense, vengo porque me quieren matar en mi país, sobreviví a una selva, no me mataron, llego al país, aún no me recupero y ya me metieron a la cárcel. Posteriormente, en 2008, se tiene la famosa figura de los migrantes irregulares, simples infractores de disposiciones administrativas, es decir, te ponían multas. Bueno, oye, no tengo para vivir, por eso vengo acá y todavía me vienes a multar, ¿cómo te va a pagar? Ah, ¿no me vas a multar? Digo, ¿no me vas a pagar la multa? Hay otras medidas que ya pueden posteriormente detonarse igualmente a un tema penal, ¿no? Hasta que por fin con la ley de migración ya hablamos de personas migrantes o migrantes ya como sujetos de derechos independientes. ¿Cuál es el objetivo de la ley de migración? Pues regular precisamente este fenómeno. Estos son los principios que existen en derecho migratorio: el respeto irrestricto a los derechos humanos. A ver, no son animales, son grupos prioritarios, tienen derechos y en muchas partes los tratan como si fueran animales, personas que no valen, que no tienen derecho. No vamos muy lejos. Simplemente la otra vez me tocó ver caminando por Madero, que iba precisamente a Bellas Artes, a esa zona de la Alameda, y me toca ver, porque en el centro hay mucho, personas en calidad de una situación irregular migratoria, y de repente llegan personas, sáquense de aquí, apestan, y los patean y los golpean. Y los policías de la zona no hicieron nada. Ya hasta que la gente empezó a decir, oigan, ¿qué les pasa? Pero de la nada, no les habían hecho nada. O sea, ¿qué también está pasando con nosotros? Por eso les digo que el derecho migratorio sí busca concientizar y humanizar el problema. No haya criminalización del migrante irregular, es decir, no porque seas irregular y estés en el país, te tengo que criminalizar, no eres un delincuente. La responsabilidad compartida, facilitación de la movilidad internacional de personas, salvaguardando el orden, la seguridad, la unidad familiar, intereses superiores del niño, porque sí hay que proteger a los niños, hay que procurar la unidad familiar, hay que procurar que si llega un inmigrante le demos posibilidades para que pueda traer a su mamá, a su pareja, a sus hijos. ¿Por qué? Porque no puede existir una verdadera o un verdadero respeto a la dignidad si no permitimos a esas personas que puedan tener esa unidad familiar. Derechos adquiridos de los migrantes y obviamente la equidad entre nacionales y extranjeros. No somos mejores que ellos, ni ellos son mejores que nosotros. Todos somos seres humanos. Esto es muy importante que lo conozcan desde ahorita. Antes de la ley de migración, muchachos, teníamos casi 27 condiciones migratorias. Imagínense, 27 condiciones para clasificar a una persona extranjera migrante. Hoy por hoy ya nada más tenemos las siguientes. Puedes estar como visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas, solo 180 días. Puedes estar con permiso para realizar actividades remuneradas por 180 días. Puedes ser un visitante regional. ¿Sí? Es decir, somos del bloque, por ejemplo, ¿no? De Latinoamérica, vengo de Cuba, vengo de Honduras. Oye, vengo en calidad de un visitante regional, dame la posibilidad de poder adentrarme. Trabajador fronterizo, oye, soy de Guatemala,
pero mi mercado, mi empresita está en Chiapas. Déjame poder entrar como visitante fronterizo en lo que chambeo y me regreso a mi país, que es muy sencillo, no me voy a quedar, simplemente estoy entrando, saliendo, entrando y saliendo. Esa es otra calidad de visitante. Por razones humanitarias, oye, estoy siendo perseguido, soy un menor de edad, soy una mujer embarazada, soy un adulto mayor, ni modo que me dejes a mi suerte. ¿Me explico? Por eso decimos que el derecho migratorio es humano, porque no podemos tratarlos diferentes y tenemos que atender sus situaciones particulares. Con fines de adopción, muchachos, ¿saben cuántas personas, por ejemplo, ha pasado, les interesa adoptar un menor aquí en México? Y nadie les sabe enseñar cómo pueden hacer esa adopción o cómo el menor, una vez que lo adopten, ellos pueden tener esa condición migratoria para estar tranquilamente en el país y hacer el procedimiento de adopción. Ya a veces son empresarios, a veces son personas bastante ostentosas porque es muy caro. Hacer una adopción internacional es bastante caro. ¿Y a quién buscan? Pues a los que van a parecer que sean abogados migratorios. Y siempre la gran mayoría son los mismos, Enrique Ignacio Urbina, la doctora Silvia Estrada, varios que, bueno, no varios, pocos, pero ya son muy conocidos. Por eso les digo, ahí se necesita chamba, hay chamba y se necesitan abogados. Residente temporal estudiante, hoy nada más voy a estar en el país un año y me regreso, adelante. O residente temporal, ya llevo 4 años viviendo aquí, tengo derecho a estar 4 años como residente temporal. Y si ves que no contravengo la moral, que no he hecho nada en contra del país ni tus connacionales, que me he comportado a la altura, que conozco ya la cultura y la historia del país, ¿por qué no pedir una residencia permanente y posteriormente naturalizarme? ¿No? Hay muchos migrantes que créanme que después de años de estar aquí desean ser mexicanos, porque ya aman la cultura. Y hay muchos mexicanos que demuestran esa aceptación, ese cobijo. Esa es la otra, el residente permanente. Obviamente por cada condición migratoria vamos a tener una visa. Muchachos, las visas las dan los consulados. Excepcionalmente lo podrá dar el Instituto Nacional de Migración en México con permiso y la venia de los consulados o de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Pero si el día de mañana ustedes quieren tramitar una visa, no van a ir al Instituto Nacional de Migración, los van a batear. Tienen que ir o comunicarse con el consulado que tiene la visa que ustedes buscan. ¿Sí? Tenemos visa de visitante sin permiso para realización de actividades remuneradas, visa de visitante con permiso para realizar actividades remuneradas, visa de visitante para realizar trámites de adopción, de residencia temporal, residente temporal estudiante y residente permanente. Que incluso cuando les dan la residencia permanente les dan un tarjetón enmicado con su fotografía tamaño infantil de color azul, hasta donde me acuerdo, tal vez ya cambió ahorita con la nueva administración, pero hasta donde vi el año pasado todavía seguían siendo de este color, y el logo del Instituto Nacional de Migración y los tonos morados que ya conocemos, ¿no? Bien, ¿cuáles son las autoridades migratorias que debemos conocer? El Instituto Nacional de Migración, que es un órgano desconcentrado, ¿de dónde? De la Secretaría de Gobernación. La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, COMAR, que es la que se encarga de tramitar las solicitudes para personas refugiadas y asilados políticos, las embajadas y los consulados, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Economía, la Secretaría de Educación Pública, por el tema de que tiene que garantizarse el acceso a la educación pública por parte de estas personas, sobre todo cuando son menores de edad, las estaciones migratorias, que son estos recintos donde encerramos por un tiempo a los migrantes hasta que se decida cuál va a ser su condición migratoria o los movamos a otras partes. ¿Qué está pasando actualmente? Ya son tantos muchachos que la Guardia Nacional tiene que de un estado los traslada a otro. ¿Pero qué crees? Los traslada no en camiones cómodos,
O sea, los traslada en condiciones verdaderamente paupérrimas, ¿no? Y nunca se hallan, y ahí es donde se pierden, donde se perdió el niño que les acabo de comentar, o donde se pierde un familiar, o donde lo separan. ¿Y cuál? No tienes por qué hacerlo eso, puede ser hasta inconstitucional. Y hay que se necesitan abogados que sepan migratorio para promover juicios de amparo, ¿no? El registro civil, por supuesto, que también es una autoridad que tiene injerencia en los temas migratorios, más por ejemplo si son de un extranjero y un nacional que se casan aquí en el territorio nacional, cómo lo tramitas, cómo lo tratas. Por ejemplo, miren, la otra vez, hace un mes, llegó una señora ucraniana a la fundación, entonces me llaman, licenciado, está buscando una persona, apenas le entendemos, sí sabía hablar español, pero complicado, y me dice, vengo a solicitar ayuda. ¿Cuál es el problema? Vine de Ucrania, me casé en México, pero ya me divorcié y me enteré que aquí existe la figura de la pensión alimenticia para mí, porque me dediqué al hogar por 10 años, ¿no? Pero cuando fui a los juzgados y me presenté, me dijeron que necesitaba mi acta de nacimiento ucraniana. No, perdón. Pero no es un requisito tal cual, desde mi punto de vista, y lo llevamos y si lo admitieron. Ahorita ya hay una resolución provisional, ¿no? A muchos dirán, no, si es que se tiene que hacer. Pues no, necesariamente, si es una interpretación convencional con respecto a los tratados internacionales y también una interpretación conforme con la Constitución, pues se abren muchas puertas. Pero para eso, ¿qué necesitas? Saber. Ah, caray, eso lo supe porque me dedico al familiar, y pues no. O sea, pues conozco la norma y sé lo que regula en derechos migrantes, ¿no? Y obviamente los jueces de distrito y tribunales colegiados de circuito. Pues bueno, esta es la explicación de lo que es el Instituto Nacional de Migración. Prácticamente en cumplimiento de las leyes mexicanas y tratados internacionales, aplica de manera permanente diversas disposiciones para otorgarle a todos los extranjeros las facilidades necesarias para llevar a cabo procedimientos migratorios, legales, ordenados y seguros que permitan su ingreso, su estancia en el territorio nacional, con estricto apego a proteger los derechos humanos, implementando los ordenamientos establecidos en la Ley de Migración y su reglamento. Esa es la misión y visión. Digo, este material se lo voy a dejar a la maestra Vero para que los que estén interesados se los puedan compartir sin ningún problema. ¿Cuáles son los desafíos actuales que tenemos en el derecho migratorio, muchachos? Las estaciones migratorias. Urgentemente necesitamos abogados preparados para atender todas las violaciones a derechos humanos en las estaciones, detenciones arbitrarias, violaciones a derechos humanos, meterse al Instituto Nacional de Migración. Oye, aquí mando mi currículum, ya tengo expertise en derecho migratorio, tomé una preparación, un diplomado, una especialidad, no sé, una certificación, pero que acredites que tienes esa parte. Miren, cuando nosotros hicimos el diplomado, mandamos invitaciones a los institutos de migración de los estados. Nos contestaron y nosotros dijimos, wow, nos están llamando, nos van a contratar. ¿Saben qué pasó? De los 32 que mandamos invitación, 17 nos marcaron, enviaron correo. Los 17 no interesados en el diplomado, sino en decirnos, si tienen abogados que estén certificados por la UNAM o acreditados por alguna institución educativa en materia de derecho migratorio, por favor, envíenos sus currículos. Porque no están capacitados, no tienen el personal, porque muchos vemos feo al derecho migratorio, porque pues yo veo civil, penal, mercantil, fiscal, aquí hay una buena brecha. El papel del crimen organizado, lo que les decía, ¿saben ustedes que hoy por hoy muchos de los migrantes, al darse cuenta que no los aceptan, que no pueden pasar, los capta el crimen organizado? De repente te enteras cómo ya están con AK-47 y armas largas, colombianos, hondureños, salvadoreños. ¿Por qué? Porque tienen que sobrevivir y les venden la panacea de no te preocupes, mira, aquí somos nosotros los que podemos y ven, te vamos a pagar. Y al rato cuando ves las noticias, acribillaron a tantos delincuentes del crimen organizado de tal cártel y los ves y resulta que muchos ya no eran nacionales, ya eran extranjeros. O sea, el fenómeno de las caravanas migrantes, ¿sí saben lo que es una caravana migrante?
La carrera de migrante es cuando aproximadamente tenemos procesiones de más de 1.500, 2.000 o incluso hasta 10.000 personas juntas queriendo acomodarse en diversos países. Eso lo vimos hace 4 años, si no mal recuerdo, que Francia, España, Italia, muchos de los países tuvieron que controlar las fronteras. Y hasta los reprocharon diciéndoles, es que ¿por qué no los aceptas? Oye, espérame, es que no quiera aceptarlos, es que son miles. Y no somos territorios enormes, ¿no? Pero eso se da. Las políticas restrictivas de Estados Unidos con Trump, actualmente, hoy por hoy está cerrada la frontera, de verdad. Con esta presión que he ejercido con el tema de aranceles y otros temas, pues hemos tenido que ceder a esta parte, ¿no? ¿Cuál es el rol que tenemos los abogados y las oportunidades profesionales, muchachos? ¿Qué hace un abogado migratorio? Que era un litigio estratégico. ¿Saben lo que es un litigio estratégico? Sobre todo empezó cuando hablábamos del tema de los derechos humanos. Un litigio estratégico es plantear una estrategia legal encaminada a utilizar todos los instrumentos legales en el derecho interno y en el derecho internacional, precisamente para que no perdamos un asunto en el tema migratorio, porque ahí tenemos que tratar con pinzas los derechos fundamentales de las personas. Acompañamiento legal humanitario, asesorías ante la Comar, el Instituto Nacional de Migración, también puede ir, si contratan, he visto ya, por ejemplo, personas, abogados jóvenes, estudiantes que entran a trabajar ya estas instituciones y pues, ya están muy capacitadas porque previamente ya tenían experiencia, interposiciones de juicios de amparo. Muchachos, hay muchas organizaciones que buscan contratar abogados. La Agencia de la ONU para los Refugiados, la ACNUR, por ejemplo, que es donde les dije que está este caso de esta persona, de este estudiante. Hay una organización que se llama Sin Fronteras, que es la doctora Sandra Orozco Macías. Ella es abogada, es experta en derecho migratorio y lo que hace la fundación que ella tiene, la asociación, es crear precisamente el litigio estratégico para ayudar a las personas migrantes y hacer estudios de cómo está la situación migratoria. Y normalmente su equipo son abogados que pasan, aprenden, crecen y buscan o se posicionan en otros lados. FM4, la organización Paso Libre, la organización Al Otro Lado, obviamente el propio Instituto Nacional de Migración, la Comar, los consulados, la Secretaría de Relaciones Exteriores, por ejemplo, el día de mañana que quieran hacer servicios sociales, pues también ahí puede ser una buena oportunidad. Y también, ¿por qué no pensar en proyectos universitarios? Por ejemplo, proyectos universitarios como crear clínicas jurídicas migratorias, donde precisamente aprendan la parte forense del derecho migratorio, brigadas de documentación, es decir, grupos de estudiantes que quieran poner a su disposición su conocimiento y su tiempo para ayudar a personas migrantes en situación vulnerable y, ¿por qué no decirlo?, investigar y crear defensa para casos estratégicos, ¿no? Pues bueno, muchachos, migrar no es un delito, es un derecho humano y el derecho migratorio no es solo una ley, es el puente entre la dignidad y la esperanza de estas personas. Muchísimas gracias. Bueno, pues el maestro nos ha hablado de un tema no nuevo, porque la migración no es nueva, no es novedosa en cuanto a lo que él comentaba, las áreas de oportunidad que existen y que en muchas ocasiones decimos, no, que el derecho migratorio, ¿qué? ¿No? Cuando hay una gran gama, una gran beta para justamente defender a estas personas, como bien lo comentó el maestro, el derecho migratorio no es lo normal. El derecho migratorio o la migración como tal, como lo ha venido comentando durante toda esta exposición, no debería ser. No debería ser el salir huyendo, el ser perseguido, el tener que salir de tu país de origen porque no hay oportunidades económicas, porque no hay oportunidades laborales, porque hay inseguridad. Y como bien lo decía, ahorita a lo mejor
Afortunadamente no lo estamos viviendo, pero sin embargo sí los índices delictivos, sí los índices de inseguridad, la falta de empleo, una economía inestable se está viviendo en nuestro país. Y bueno, pues no, algo en lo que siempre hemos apuntado como licenciatura en Derecho es en retomar estos valores, en retomar, en defender, en cuidar los derechos humanos, la dignidad humana. Y bueno, no sé si alguno de ustedes tenga alguna pregunta. Nashuan, ahí atrás. Adelante. Bueno, primero que nada, muchas gracias por este espacio, también maestra Vero, porque siento que son temas muy importantes y que al final de cuentas tenemos muchos prejuicios. Para los que no sepan, en la UIC tenemos un convenio con una casa de migrantes, que si no mal recuerdo es la Casa San Rafael. Aprovecho este tiempo, Arcángel San Rafael. Aprovecho este tiempo para hacerles una invitación este sábado, que vamos a tener una última visita por si alguno de ustedes está interesado en convivir con migrantes y por si les apasiona este tema, pues los invito. Y justamente con esto me gustaría contar que yo tengo algunos semestres yendo a esta casa, acercándome con personas en esta situación de tránsito, y es muy fuerte, es una situación muy difícil. Me gustaría hacer énfasis en que tiene mucha razón en que ahora las mujeres están migrando. Les cuento rápidamente el caso, yo creo que más fuerte que me ha impactado. Una mujer venezolana que viene a México y cruza la frontera entre Guatemala y México, que normalmente se cobra unos 10 quetzales, si no mal recuerdo. A ella le cobraron como más de $50. Pierde mucho de su dinero, se encuentra con estas patrullas fronterizas, la violentan físicamente, psicológicamente, sexualmente, ella se queda sin dinero y creo que le quedaban como 70 pesos y se los tuvo que esconder en el cabello. Llega aquí a México y, o sea, normalmente ustedes piensan que cuando cruzan tienen acceso al centro o así, ¿no? Y la realidad es que no. Por ejemplo, de donde ella estaba al centro en coche eran unas 2 horas, pero no puedes, por ejemplo, si te encuentras con migrantes y tú les quieres ayudar transportándolos al centro de la ciudad, no puedes porque se puede catalogar como trata de personas. Entonces, por eso tienen que caminar y son más de 6 horas. Entonces, ella llega cansada, se transporta hasta acá, hasta la Ciudad de México, llega a esta casa. Ella ya tiene 6 meses aquí en México, se empieza a informar con el abogado que está en la casa, pero tristemente este abogado, pues yo creo que no se especializa en esta materia y le dice que si ella quiere tramitar su residencia aquí, próximamente ya no va a poder viajar y se va a quedar como muy limitada en este país. Y pues esa no es una realidad, ¿no? Solo lo decía como para asustarla y es algo que pasa mucho. Entonces nosotras lo que buscábamos hacer es poder brindarles información que les pudieran ayudar como números y así. Y justamente como se han estado incrementando estas violaciones, no solo en las fronteras, sino ya aquí en la ciudad, tratamos de brindarles números que creemos nosotros que puedan funcionar mejor. Y pues esas cosas son como pequeños granitos de arena que nosotros podemos aportar. Y pues que al final no tengamos prejuicios pues con estas personas. También hace varios semestres me tocó que la casa ya está muy saturada, entonces le ponían carpas afuera y los vecinos les llegaron a echar cloro y lo peor de todo es que hay muchísimos niños. Yo creo que fácil cada que vamos hay 30, 35. Entonces, pues para que tengamos un poco más de empatía y sepamos que hasta nosotros podemos terminar en esta situación. Muchas gracias. No, hombre, con todo, gracias. Precisamente pensé que había puesto la imagen, no la puse, pero brevemente, por ejemplo, porque les digo que hay que ser empáticos. En esta imagen, esto fue del año 2024, son 11 cadáveres de migrantes que precisamente estaban, fíjense, lo único que hicieron fue salir a caminar a Ciudad Juárez, llegó un grupo de crimen organizado con otro, se agarraron y a los 11 los mataron, ¿no? Porque estaban en medio.
Hay otros casos, por ejemplo, cuando son las cacerías que les llaman, por ejemplo, donde los detienen ilegalmente, y hay un video circulando en internet, ojalá lo puedan encontrar, donde precisamente hay un niño que cuando ve toda la violencia con lo que lo hacen, van por el niño y el niño con terror llorando dice, no me hagan nada, les juro que soy bueno, no soy malo, ¿no? Y dices, qué trauma. Y por ejemplo había otro imán que les quería poner, y mejor no se las puse porque no quiero tampoco como espantar en esta parte, pero hay otra foto donde ven a unos migrantes retornar a su país de origen, se regresan porque ya no pudieron entrar, pero ¿qué creen? ¿Qué traen? Traen un ataúd, porque uno de los migrantes que iba con ellos, que ya se volvieron amigos, porque ya se vuelven tan cercanos, un amigo, lo mataron y en lugar de dejar su cuerpo en el país en el que no los dejaron entrar, donde se dieron las cosas, lo retornan, les apoya a la gente para darles un ataúd, lo meten ahí y se van intercambiando, caminando el ataúd hasta que llegan al destino para que le den pues, sepultura, ¿no? En esta parte. Pero eso pasa, ¿no? Les digo, sí, el derecho migratorio es fuerte, no es novedoso, como bien dice la maestra Verónica, porque tiene años pasando, pero el tema es que hoy vemos la gran importancia que hay. Y les digo, no es algo para verlo malo, sino al contrario, hay que explotarlo, porque mientras más abogados expertos hay en la materia, pues se regulariza mucho mejor el derecho, se ejerce mejor, hay mejores prácticas, y por supuesto hay mayores formas de defensa. Les digo, la migración no nada más es lo que vemos. Son personas que de repente visitan un país, se quieren quedar, se quieren casar, quieren traer a su familia, y también esas personas necesitan abogados, ¿no? Pero gracias por compartirnos esa información. Bueno, muchas gracias por la ponencia. Mi pregunta sería, ¿qué porcentaje más o menos son los mexicanos inmigrantes en el extranjero? Aproximadamente, ese dato me encantará mucho enviarles un artículo del doctor Guillén Tonatiuh. Lo que decía el doctor Guillén Tonatiuh en un estudio que hizo de ¿cómo se llama esta? Se llama EPUDE, creo, los acrónimos de la UNAM, que es un centro de investigación sociológica de la UNAM, establece que, por ejemplo, del 2000 al 2025, aproximadamente son un porcentaje del 20-35% que sigue creciendo. Estamos hablando que ahorita ya estamos hablando de un 40% que está pensando en migrar, que ha inmigrado o que busca inmigrar actualmente. ¿Cuántos habitantes somos? Somos aproximadamente 130 millones de habitantes en México, ¿no? Sáquenle un 30% a eso. ¿Cuántos somos? Millones, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado en eso, que por eso es lo que está pasando en Estados Unidos. O sea, también va a ser un problema que va a repuntar allá, porque lo que quiere hacer una de las políticas migratorias de Trump es, ya lo saqué, ahora sí, les voy a pedir que entren, pero con una visa de trabajo, para que nada más trabajen un tiempo y se me regresan. Otra vez vienen, trabajan y se me regresan. No va a ser fructífera esa forma, ¿no? Porque sí somos necesarios. No nada los mexicanos, sino realmente todas las personas tenemos una función, ¿no? Pero bueno, este es el tema, no sé si le contesté a su pregunta, pero por favor, si al final me permite, le envío los artículos del doctor Guillén, ¿sale? Gracias. Bueno, y además ahorita les doy el uso de la voz. Además, la migración a Estados Unidos siempre le ha convenido. ¿Por qué? Porque tú no me cuestas, al contrario, tú me dejas, ¿no? Y bueno, esta parte de deshumanización es en la que tenemos que trabajar, y a mí me da mucho gusto de todos y cada uno de los que están aquí presentes, porque los conozco a cada uno de ustedes y sé su calidad humana. Perdón, no es un comentario lo que dijo maestra, es que pues los Estados Unidos han sido formados por civilizaciones inmigrantes, tienen su base étnica es a base de muchas culturas. Sí, así es. Acá y ahorita tú. Sí. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Entiendo que nosotros como estudiantes en formación podemos ayudar a los demás especializándonos en la materia. Sin embargo, mi pregunta es, como sociedad, ¿qué acciones debemos llevar a cabo para mitigar los abusos que tienen las autoridades con las personas migrantes? Digo esto porque, bueno,
Yo soy del Estado de México y cerca de donde yo vivo, por ahí pasa el tren. Aproximadamente estaban llegando de 400 a 500 personas diarias ahí, justamente a tomarlo. Anteriormente, en esas vías del tren pasaba la Bestia. Dejó de pasar el tren ahí y pasa en otras cercanas. Sin embargo, eran tantas las personas migrantes que llegaban que, pues, como sociedad ahí, soy del municipio de Apasco, entonces los apasquenses son muy cálidos. Lo que hacían era, pues, llevarles ropa, comida, o sea, aportar con algo. Sin embargo, o sea, las autoridades, al ver que en lugar de, pues, de disminuir con esta población aumentaba, lo que pasó fue que llegó a tal grado que ni siquiera la policía municipal ni nada, o sea, podían hacer nada y, o sea, fue la Guardia Nacional incluso los que llegaron y abusaron de estas personas. Bueno, yo siento que hicieron abuso de su autoridad porque los golpearon, separaron a muchas familias. O sea, a mí me tocó ver, porque yo iba llegando justamente un viernes, y, o sea, los niños corriendo, porque, o sea, agarran a las personas adultas y los niños corren, ¿no? Incluso las mamás o los padres de familia, o sea, distraen a las autoridades para que los niños corran, ¿no? Hubo casos en donde a los niños los atropellaron, o sea, murieron, y la gente espantada por cómo estaban llevando a cabo esto, o sea, estas acciones, la autoridad, o sea, no hacía nada porque se paralizaban, perdón, al ver este tipo de acciones. Es un tema bastante frágil. Y para que vean, ¿no? Otra fuente de información de cómo lo que decimos pues, no es exagerado ni real. Puntualmente en la pregunta que amablemente usted me hace, la solución o las soluciones que tendríamos que hacer primero sería prepararnos, ¿no? O sea, informar. Realmente la información es poder y en el derecho lo sabemos. O sea, cuando tenemos conocimiento de una materia podemos fácilmente dar soluciones a los problemas. Pero obviamente, ¿cómo le hacemos para poder atender a tantas personas? Lo que ha pasado y lo que están haciendo muchas organizaciones es capacitar a las personas en los derechos migrantes, en los medios de protección que tienen, darles la información de los centros a donde pueden asistir, donde los pueden cuidar temporalmente, apoyar. Porque fíjense que hay un fenómeno muy interesante que se llama el fenómeno de la depresión migrante. ¿Qué es la depresión migrante? Es decir, vienen tan cargados los migrantes de tantas cosas que son personas que ya tienen estrés todo el tiempo, 24 horas, ya tienen muchos síndromes, muchas enfermedades, que es un tema, un terrorismo mental. Entonces, hay que tener cuidado porque para acercarse a las personas migrantes, sí se requiere y se recomienda por los expertos que estén acompañados de un tratamiento psicológico, ¿sí? ¿Qué pasa con este fenómeno? Lo que usted comenta. ¿Qué ocurre? Porque al final somos seres vivos. ¿Qué ocurre cuando una persona con el cerebro humano llega a un lugar donde ya no tienes que preocuparte por un momento, tu cerebro te da esa señal de que no tienes que preocupar de violencia, de que ya no tienes que estar alerta porque te están atendiendo, te están manteniendo, te están dando comida, te están dando asilo? Pues empieza a tratar de relajarse el cuerpo. Entonces empiezan a quedarse donde se sienten ya confiados, tranquilos, porque eso buscamos. O sea, el migrante se queda en un lugar donde pueda respirar y pueda tratar de sentir que se está desarrollando. Y es cuando llega otra vez este choque con las autoridades y este estrés, y ese fenómeno empieza a crecer. Entonces, lo que se tiene que hacer es buscar, lamentablemente, hay que luchar por eso, políticas públicas que vayan encaminadas a partidas o crear partidas, por ejemplo, presupuestarias encaminadas a financiar organizaciones civiles que demuestren, no de ahorita, sino que perfectamente dentro de su objeto de estudio, dentro de su experiencia, antecedentes, buscan precisamente atender a los migrantes que puedan bajar recursos, generar inversiones para que puedan pagarse a esas personas y empezar a tener centros de atención. En muchos países ya lo hacen.
¿Cuál es el problema en México? Que es un problema que no le dan la importancia que tiene muchas veces las autoridades y también la propia población. Entonces, ¿qué es lo que sí tenemos a la mano? Prepararnos, difundir la información, tratar de crear grupos de apoyo, ¿no? Que dediquen parte de su tiempo a esta circunstancia y también ayudar a las personas migrantes a que puedan establecerse. Es decir, ¿cómo? Solicitando su regularización. De verdad, muchachos, no es tan complejo, ¿eh? Más bien el tema es que no saben. Pero si tú solicitas la regularización de una persona y esta puede trabajar y la colocas, ya garantizaste a una y lo empiezas a garantizar a varios y empiezas a sumarse y se hace una cadena. Obviamente suena muy sencillo, pero si no empezamos, pues ¿cuándo lo vamos a hacer? Y acercarse a estas asociaciones. Ese sería un gran consejo. Hay números de atención, hay organizaciones que también atienden temas psicológicos de personas migrantes completamente gratuito. Casas, por ejemplo, aquí sí tengo que hacer una puntuación. Ha ayudado más muchas veces la iglesia que instituciones públicas de gobierno, por ejemplo. Los dominicos, por ejemplo, tienen casas migrantes en Ciudad Juárez, tienen otras partes, me parece que hay otras, vamos a llamarlo, perdón si lo digo mal, no soy experto en el tema de la administración eclesiástica, pero hay otras órdenes u otras formas de expresión de la religión que también han puesto pues, casas para ayudar a las personas migrantes, ¿no? Porque sí es una causa que abanderan. Entonces sería cuestión eso, informarse, difundir la información, agruparse, buscar personas, empresas que quieran invertir, por ejemplo, en generar estos apoyos, presionar para que haya políticas públicas y en la medida de lo posible, pues precisamente acercarse también con los teléfonos y los lugares para que los migrantes puedan acercarse a estos establecimientos, ¿no? Que les pueden apoyar. ¿Sí? Incluso, si me permiten rápido, digo, estén muy pendientes porque el día de mañana hay un foro en el Senado donde se van a discutir con varios senadores, van a ir muchos expertos de la sociedad civil, de otras instituciones de otros países, y van a analizar todas las políticas que se requieren para temas de migración. Incluso el foro, porque yo estoy seguro que lo van a transmitir o lo van a hacer, se llama, permítanme, se llama Foro Transnacional sobre Políticas Migratorias, Compromisos, Retos y Oportunidades. Y prácticamente van a haber varias mesas por las comisiones, van a hablar de temas de salud, de medio ambiente, asuntos indígenas, derechos plenos, políticos en Estados Unidos, fortalecimiento institucional, acceso a recursos y programas, o sea, todo en materia de migración, ¿no? Porque precisamente quieren reformar muchas leyes para atender el problema que ahorita se vino con nuestro país vecino, porque son demasiados. Fíjense, solo en un municipio, 400, 500 personas migrantes. Y eso súmenle en toda la República millones, les lleguen las cantidades, ¿no? Entonces hay que reflexionar de eso. Gracias. Sí. Bueno, solo es una pequeña duda. Ha dicho de la migración y todo, pero quiero entender bien. La inmigración sí es cuando es solo aquí en México, ¿no? De que te vas de Oaxaca a Veracruz, ¿o no tiene nada? Excelente pregunta y es válida. No, la migración es que sale cualquier persona, nosotros, cualquier país, su nacional sale de ese país con la intención de irse a vivir a otro. Es la migración. Pero las razones que sustentan la migración o lo que lo particulariza es que la migración no va con intereses recreacionales, de visita, de turismo esencialmente, sino va encaminado por medidas de trabajo, o sea, porque busco trabajar en otra parte para crecer, mejores condiciones de vida, porque quiero estudiar, o por necesidades ya de vida,
personales, ¿no? Eso es lo que fomenta la migración. Lo que se da de que yo pueda irme de Oaxaca a Chiapas y demás, se le conoce como el ejercicio del derecho a la libertad de tránsito. Pero eso también fomenta la migración porque el tránsito es a nivel internacional también, ¿sí? No sé si le puede contestar. No, sí. Buenas tardes, profe. Primero le quiero agradecer porque hoy por hoy creo que es muy valiosa el enfoque porque entendemos, a veces vivimos en una burbuja de privilegio y no entendemos la vulnerabilidad de las personas. Entonces yo le quiero preguntar, ¿qué pasa cuando se juntan estas vulnerabilidades? Por ejemplo, una persona migrante, que a veces es difícil su identificación, no traen INE, actas de nacimiento y ese tipo de cosas. ¿Qué pasa cuando, no sé, se enfrentan a un proceso penal y necesitan de estos mecanismos porque de por sí en los procesos penales a las personas mexicanas se violan sus derechos humanos? ¿Qué pasa con las personas migrantes? ¿Cómo podemos hacer para evitar que pues, se dejen de violentar sus derechos humanos en este aspecto? Eso es lo fundamental. En este caso, normalmente cuando llegan a las fronteras, ya el Instituto Nacional de Migración, por ejemplo, tiene convenios, hay convenios de información entre países y autoridades migratorias. Entonces, cuando llega una persona que no tiene papeles, no podemos identificarla, normalmente se solicita la información y se tiene que brindar. Y es solo la información, no te voy a dar, yo no tengo por qué darte información de dónde se encuentra, qué está haciendo. No, a ver, apóyame porque necesitamos estos datos, ¿no? Eso sí ocurre, pero se tiene que solicitar muchas veces y se tiene que hacer una búsqueda. Hay otras organizaciones que también apoyan en esta parte y ellos mismos, los propios migrantes, te dan sus datos, ¿no? Soy de tal parte, entonces ya lo que hace la autoridad es investigar, mandan muchas veces también corresponsales o tienen organizaciones internacionales también, personas en esos estados, países, y ayudan a la investigación, ¿no? Obviamente recordemos que los derechos fundamentales en esta parte pues tienen que respetarse tal cual. ¿Es difícil? Sí, pero no porque no tengas esa identificación me puedes vulnerar, o sea, no tengas esos documentos, esa posibilidad de identificarte, me tienes por qué violentar esos derechos. Más bien tienes que darme un trato diferenciado que salvaguarde mis derechos hasta en tanto se pueda regularizar esta parte y posteriormente avancemos. ¿Me explico? Por eso es que se necesita litigio estratégico, ¿no? No sé si le puede contestar. Vi que existe la figura de, bueno, los migrantes le pusieron así las patronas. Esto, la labor que realizan las patronas evidencia una falta del Estado, o sea, una falta de protección del Estado a los migrantes, o considera que su trabajo complementa la acción que el gobierno hace para la protección de los migrantes. Es una pregunta interesante. Más bien, creo que va más abarcada la primera. O sea, precisamente sean estas figuras de protección o de atención o de procurar el respeto, la protección del migrante, precisamente porque hay falta de esa protección. O sea, simplemente la estación migratoria tendría que ser una estación, un recinto donde tengas al migrante, pero tenga servicio de limpieza, de alimentación, de salud, todo, que se sienta verdaderamente tranquilo, digno de estar ahí, en lo que le dan una respuesta, y no de repente que te aviento y te saco y ahora vamos para allá porque aquí ya son muchos, y pues, es indigno el trato que reciben, ¿no? Entonces, sí es donde se tiene que trabajar. Precisamente muchas organizaciones buscan apoyar a las estaciones migratorias diciendo, a ver, tranquilo, te apoyamos dándote el servicio, ¿no? A ver, necesitas psicólogos, necesitas médicos, ¿no? A ver, vigilemos, ¿usted con quién viene? No, con mi mamá, con mi hijo, a ver, ¿dónde están? Ah, aquí están, no los separes. Si no puede estar el niño en la estación migratoria, cambia al niño, pero llévate a sus padres con él. No, como que los separas y, pues no, ¿me explico? Esa sería la cuestión, o sea, sí tenemos un problema. Miren, si no fuera un problema, o sea, si no... En el derecho, muchachos, nos damos cuenta que el derecho, todas las ramas, van evolucionando y por eso tienen esta característica de ser dinámicas, porque precisamente con cada problema o omisión que muchas veces comete el Estado,
es donde entra una nueva reforma, una nueva visión, para que el derecho busque volver a enderezar ese actuar, ¿no? Y en el derecho migratorio es lo que está pasando. O sea, hoy por hoy, porque hablamos de los juicios de amparo en esta materia, porque hablamos de protección, del tema del respeto a los derechos adquiridos de los migrantes, porque se están creando tantas normatividades, porque no se han aplicado como deben de ser. ¿Sí? Gracias. Pues maestro, creo que tu conferencia causó revuelo porque creo que es en la que más preguntas y participación ha habido por parte del público, y quiero agradecerte esta transmisión de este conocimiento de este tema tan importante, y quiero pedirles a cada uno de ustedes que sí tomemos un estandarte, el estandarte del humanismo, el estandarte de los valores humanos, de la defensa de la dignidad del ser humano. Hace muchísima falta, no solamente en nuestro país, sino en el mundo. Ustedes mismos hablaron de ello, de la empatía, de esa solidaridad, de agradecer no estar en esa situación, pero no estamos exentos de poder estar en ella. Entonces, bueno, pues a ustedes se les están dando las herramientas, y una de las herramientas, y agradezco su presencia y agradezco la participación, es esta, la Semana Jurídica en temas tan diversos, porque ustedes han tenido conferencias en diversos ámbitos, en diversas temáticas, y todavía nos quedan 2 días más de temáticas distintas, diversas, que pueden ir sumando justamente al conocimiento, y ya cada uno de ustedes decidirá a qué rama, a qué área se van a dirigir. Y pues maestro, procedo a hacer entrega de la constancia. La Universidad Intercontinental otorga la presente constancia al licenciado Juan Antonio Negrete Zaragoza por su valiosa participación en la Semana Jurídica WIC con la conferencia Derecho Migratorio Ducit et Docet a 23 de abril del 2025. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y bueno, también me gustaría nada más agradecer nuevamente a la maestra Vero, y no sé si sepan, pero yo creo que sí tenemos que darle un gran aplauso a la maestra, porque precisamente en esta parte del derecho migratorio platicábamos hace ya un tiempo. Le decía, es que fíjate que el derecho migratorio ha pasado estos asuntos y demás, y me dice, oye, ¿por qué no empezar a que se dé la materia de derecho migratorio en la WIC? Y hoy por hoy se está impartiendo en el sistema en línea la materia de derecho migratorio, ¿no? Entonces esto ha sido gracias a la maestra Verónica y a su liderazgo y a la visión de decir, oye, pues necesitamos materias que sumen, y creo que no la tenían, maestro. Entonces creo que eso es algo también muy importante, que se le abra la oportunidad a materias que son novedosas y que es importante, creo yo, que también las conozca. Así que muchas gracias, maestra. Presencia, que tengan una linda tarde y nos vemos el día de mañana. Gracias. La presentación que